autoridades nacionales, miembros del cuerpo diplomático, miembros del cuerpo consular honorario, presidente de las entidades libanesas, amigos y amigas. Buenas noches. Les damos la bienvenida a la conferencia Política y Terrorismo. La conferencia, que se realiza en el marco de la francofonía, está dentro del ciclo de conferencias iniciadas en marzo del 2015, siendo la primera Islam y Cristianismo, convergencias y diferencias. Le siguió la conferencia Democracia y Terrorismo y posteriormente la conferencia Moral y Terrorismo. La presente es la cuarta conferencia de esta serie. Las opiniones vertidas por los conferenciantes son opiniones personales y no representan la opinión oficial de ninguno de los dos países. Nos encontramos en un ámbito de libertad en el que se pueden discutir todas las ideas. La presentación de la conferencia Política y Terrorismo está a cargo del doctor Gonzalo Uriarte Auri, quien es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y es el decano de la Facultad de Derecho, la casa que nos recibe, de la Universidad de la República. Le damos la palabra. Simplemente iba a darles la bienvenida, agradecerles por estar presentes. Es para la Facultad de Derecho y para mí personalmente un verdadero honor compartir esta actividad, la segunda de esta serie de conferencias que se realiza en esta facultad perteneciente a la Universidad de la República y repito, es un honor no solo ser huésped de esta conferencia, sino tener la participación de tan ilustres disertantes en esta ocasión. Así que, repito, bienvenidos y téngase esto por presentación. Gracias. Muchas gracias. Escucharemos seguidamente al doctor Felipe Michelini, quien es abogado especializado en Derechos Humanos y Justicia Internacional, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Lo escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar quisiera agradecer a la Embajada del Líbano por esta invitación de poder participar de este distinguido panel en un tema obviamente de trascendencia en materia de reflexión sobre la realidad mundial y además hacerlo en esta casa que es la casa del derecho junto con el decano, que es mi casa como soy docente en la Facultad de Derecho. Nos ha pedido hablar de política y terrorismo y simplemente quiero marcar para de alguna manera encuadrar el tema que en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos del año 93 en Viena, una declaración y programa de acción largo como hace Naciones Unidas, el tema del terrorismo era un párrafo entre muchos. No tenía una especial destaque, ¿no? Porque si bien siempre hubo actos terroristas o siempre hubo grupos terroristas, en el año 93 que había caído el mundo del socialismo real, que había colapsado de alguna manera la Unión Soviética, que se estaba viviendo esa época de que algunos anunciaban incluso el fin de las ideologías. Lo cierto es que el fenómeno terrorista como tal es tan solo un párrafo en esa declaración y marcaba otros temas centrales como por ejemplo las migraciones. En el año 2002, la Organización de Estados Americanos, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace un informe sobre terrorismo y derechos humanos, en lo cual marca, el preámbulo del resumen ejecutivo ya marca que a partir de los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York, el fenómeno terrorista ya de alguna manera sobrepasaba todos los márgenes y límites hasta ahora comprendidos y que por lo tanto era necesario tener un estudio y un análisis profundo del fenómeno. Y
en ese sentido ya advertía que la lucha contra el terrorismo necesitaba claramente establecer límites y advertencias para que a través de esa lucha para su erradicación no se violaran otros derechos fundamentales de las personas. Si nos vamos más ahora en el tiempo, el recientemente presentado informe del relator especial sobre medidas para combatir el terrorismo en el marco de la protección de los derechos humanos, presentado hace muy pocos días, establece que ahora el fenómeno terrorista ha poco menos que trasvasado todos los límites, que controla territorio, que no reconoce ningún tipo de mecanismo particular, que está altamente financiado y potenciado por las nuevas tecnologías de la información. Es decir, que de alguna manera, si vemos la evolución del desarrollo de actividades terroristas en el mundo entero, han sido para mal, ¿verdad? Y con esos tres hitos, la conferencia viene en el 93, el informe de la Comisión Interamericana del 2002 y el informe del relator especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos, el relator especial sobre el tema, claramente son lo que demuestran esa evolución. Y al mismo tiempo, señalar que la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo en cuáles son los actos considerados como terroristas y tratar de alguna forma de identificarlos y combatirlos. Y al mismo tiempo ver que en la lucha para su erradicación, las violaciones a los derechos humanos en el mismo sentido han sido realmente también condenadas. Es decir, que en pos del combate y la erradicación del terrorismo como tal, se han ido perdiendo garantías, se ha recurrido a la xenofobia, se han castigado a pueblos, se han perdido garantías de libertad de expresión, del debido proceso, a la integridad personal y simplemente pensar Guantánamo para darnos cuenta de que ellos hacen. Por lo tanto, en ese sentido, la comunidad internacional en sí misma tiene que enfrentar dos enormes desafíos. Combatir las acciones terroristas, que están pensadas para infundir temor en forma masiva a la población, generando víctimas inocentes a través de métodos claramente indiscriminados, ¿verdad? Y al mismo tiempo poder hacer que los estados puedan combatir ese flagelo en el marco del derecho y de la protección de la dignidad humana. Y ese es el desafío enorme que tienen los estados o la comunidad internacional. Y en ese sentido, lo que es bien interesante en este marco de abordaje más teórico, el título de la conferencia, porque nos habla de política de terrorismo y los que practicamos el derecho o analizamos el derecho tenemos muchas veces el defecto de encasillar todo desde el punto de vista de la tipología penal y decir, bueno, tal acción estaría encuadrado en tal artículo del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Siempre y cuando se den tales condiciones. Por supuesto que ello es muy importante y está muy bien, pero a los efectos de el encuadrar y abordar estos desafíos que tiene la comunidad internacional, y Uruguay es parte de esa comunidad internacional, y Uruguay es parte del Consejo de Seguridad, y Uruguay tiene una voz reconocida en las naciones civilizadas, esa visión estrictamente jurídica a veces nos hace ver el árbol y perder la visión del bosque. Por eso me parece bien importante que la conferencia de hoy,
el título de este intercambio sea de política y terrorismo. A continuación, el doctor Juan Raúl Ferreira, quien es licenciado en Ciencias Políticas de la George Washington University y magíster en Relaciones Internacionales de la misma universidad. Le damos la palabra. Buenas noches a todas y a todos. Felipe dijo casi todo lo que yo quería decir, pero es algo que ocurre cuando uno habla después de alguien muy inteligente y muy preparado. Pero yo, antes de entrar a este tema tan difícil y para el cual no hay tiempo que alcance para no necesariamente caer en algunos superficialismos por lo abarcativo que es, quiero hacer 2 o 3 reconocimientos que me llegan muy íntimamente y que me hacen sentir muy emocionado de estar hoy en esta casa y en estas circunstancias. Primero, la presencia del rector y sus palabras de bienvenida. Porque, a diferencia de Felipe, yo no soy abogado, entre otras cosas porque no pude por la lucha contra el terrorismo. Yo fui alumno de esta casa, di Sociología Civil 1 y me tuve que ir, bueno, mucho antes de tenerme que ir del país. Cerraron la universidad, metieron presos a su rector, a los decanos. Después, en el exilio, me encontré con muchos de ellos, con una figura prominente en la historia del país, quizás no suficientemente recordado, como el ingeniero Mayolo, que se exilió en Venezuela. Entonces, hay un poquito de frustración de llegar acá, pero también mucho de gratitud. Yo sufrí en carne propia el cierre de la universidad porque cortó mi vocación de abogado, y luego en Estados Unidos no iba a estudiar Derecho, que es un régimen distinto, el anglosajón, etc. Estudié Relaciones Internacionales, lo que nos permite de repente complementarnos con enfoques distintos y complementarios con Felipe. Ese era un reconocimiento. Muchas gracias entonces al rector y a la Facultad de Derecho. El segundo reconocimiento es al señor encargado de negocios del Líbano. Él quizá ya esté adivinando lo que voy a decir. Creo que está Pedrito Buchayja por ahí. No sé si... Allí está Pedro. Pedro va a entender muy profundamente lo que voy a decir. Mis hijos son libaneses. Mi esposa es hija de inmigrante libanés. La familia Sfeir, ¿no? Y un día vino de visita al Uruguay el cardenal Sfeir, a quien yo conocía por cuentos familiares, conocía también por los cuentos de un amigo en común, de alguien que veo que se fue discretamente, así que no lo voy a nombrar, el nuncio apostólico Monseñor Denitis, que había trabajado con Monseñor Sfeir en la época que había sido recientemente nombrado cardenal y secretario del Papa Juan XXIII. Pero luego fue el cardenal patriarca del Líbano. Yo me acuerdo de su visita, imposible borrarla, y me acuerdo la última vez que lo vi en una imagen televisiva, cuando la muerte de Juan Pablo II, los distintos patriarcas de las iglesias orientales bendiciendo con incienso su cajón. Pero lo conocí acá en Uruguay y me regaló, yo lo traje para mostrárselos y compartirlo con ustedes, su medalla de cardenal, que quise traer hoy, ponerla acá enfrente a mí para que me inspire y para que me haga acordar que quienes están enfrente a mí, por lo menos sus paisanos, son también mis paisanos y los paisanos de mis hijos. Y en tercer lugar, agradecer también al tema de todo esto que está tomando cada vez cuerpo más organizado, que es la de los países francófonos. Yo, aunque parezca mentira, porque ya asumieron las autoridades nuevas, pero esas cosas de la burocracia internacional, todavía soy, por un par de semanas más nomás, todavía soy el jefe de misión de la comunidad internacional en las elecciones de Haití.
Un proceso que a mí, con autorización de la Institución de Derechos Humanos a la que pertenezco, me tuvo viajando durante un año, de Haití al Uruguay, del Uruguay a Haití. Haití es un país francófono y latinoamericano. La misión fue exitosa. Bueno, ahí ya entro en el tema y me dejo de referencias personales. Mi misión termina dentro de 15 días cuando brinde el informe al Consejo de la OEA, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la bancada de la Unión Europea en las Naciones Unidas, que fueron los 3 organismos que auspiciaron oficialmente. Era una misión de estos 3 organismos. Pero les puedo asegurar que de nadie recibimos tanto respaldo emocional, logístico, económico, de infraestructura, de ganas de hacer, que de la comunidad francófona. Estuvo permanentemente al lado nuestro, alentándonos a seguir adelante. ¿Fue exitosa la misión? Bueno, yo ahí creo que ya puedo entrar en el tema de fondo. Hace 15 años que la OEA está trabajando en Haití, en esta línea. Las Naciones Unidas y la Unión Europea en los últimos 7 años tuvieron misiones. Cada organismo tenía, es la primera vez que se juntan en una misión, cada organismo tenía su misión de contralor. A veces llegaban a conclusiones distintas. Pero durante los últimos 7 años, excluyendo el año pasado, las elecciones terminaban en actos de violencia, en acusaciones de fraude, en no reconocimiento del perdedor por el ganador. Y bueno, yo tuve el privilegio, no es mérito mío, no lo digo de modesto, sino que, por ejemplo, muchas de las cosas que mejoraron en Haití en materia de normativa y de funcionamiento electoral son fruto de recomendaciones de misiones anteriores y de otros jefes de misión. Así que no vale decir, mira, la misión donde fue Juan Raúl salió bien, las otras salieron mal. No, esto es el final de un proceso que fue demasiado doloroso y demasiado largo. ¿Por qué hago referencia a esto, aparte de la gratitud de los países francófonos? Porque mucha gente me pregunta, ¿y cómo terminó todo? Y es muy difícil, depende de qué actitud asume la comunidad internacional ante el futuro de Haití de cara a todos estos problemas que están ocurriendo en el mundo y que yo veo un exceso en la televisión de analistas, de gobernantes, de cancilleres, que cuando les preguntan dice, ¿y qué pasó? Es decir, hay demasiadas sorpresas. Quiere decir que no estamos previendo a los niveles que corresponde tomar las decisiones qué es lo que puede pasar, porque yo creo que todavía no hemos tomado conciencia la profundidad del nivel de los cambios culturales que ha atravesado el mundo y de los cambios en la conducta electoral, entre otras cosas, de las poblaciones de los distintos países. Es muy fácil criticar sin hacer propuestas, pero yo no soy un experto en la lucha antiterrorista. No soy un experto. Me asusté mucho anoche cuando vi en la televisión que mi celular de repente me está filmando en el momento que voy a la cama y cuando me lavo los dientes. Me hace acordar a pensar que Orwell escribió eso mismo en una novela que se llamaba 1984 y en Uruguay 1984 fue el año de la apertura democrática. Pero bueno, llegó el 2017 y con él el 1984 de Orwell. Yo lo que tengo es una idea muy clara de qué es lo que no hay que hacer. Y tiro algunas ideas. No hay que aislar, marginar y mucho menos demonizar, por ejemplo, el Islam. Hay 1.600 millones de musulmanes, de los cuales, en un cálculo optimista, los dirigentes de ISIS dicen que 75.000 de ellos son terroristas.
Las cifras más aceptadas son 50.000. De 1.600 millones. Y en Estados Unidos se decide cerrar las puertas del país a todos los que proceden de países musulmanes. Bueno, eso es exactamente lo que no hay que hacer. Cuando se toma esta medida, además, el actual presidente de Estados Unidos anuncia que, entre otras cosas, se está cuidando la paz interna de Estados Unidos. Además de otros argumentos, la paz interna. Y resulta que la semana después, esto es un artículo mío que salió hoy, quiero simplemente citar algunas. Las semanas, en los 15 días siguientes a la orden ejecutiva esta, en Estados Unidos se dio el flujo de amenazas terroristas contra las organizaciones judías más grande de su historia. Cientos de atentados en 2 días, cientos en 2 días contra sinagogas. Las redes sociales saturadas de comentarios judíos profanados, cementerios, bueno, está el caso de Filadelfia, el más conocido, atentados armados en sinagogas y centros judíos de Delaware, New Jersey, Alabama, Nueva York, Michigan, Indiana, Carolina del Norte y Pensilvania, además de los atentados de Filadelfia. Entonces yo digo, es hora que se dé cuenta que, como cantaba cuando yo era joven Carlos Puebla, le salió el tiro por la culata. Es decir, si es necesario probar que responder al racismo con racismo, que responder a la discriminación con más discriminación, es una mala idea, acá está el ejemplo. A mí me gustaría que no fuera necesario demostrar que es una mala idea cuantitativamente para que no se haga. Es inmoral, que es lo más importante. Y creo que ha hecho muy bien el Papa Francisco. Tuve el enorme honor de conocerlo cuando él era primado de Argentina y a mí me tocó desempeñarme como embajador. Creo que ha hecho muy bien el Papa Francisco en recordar, tiene que ver con el origen de mi charla, ya me estoy por exceder de los minutos, hace muy bien el Papa Francisco en recordar que Hitler y Mussolini fueron electos. Nunca violaron una ley. Entonces, la legalidad formal es muy importante, es imprescindible, no es suficiente, no alcanza. Además creo que es un error, pero a mí juzgar el destino de la vida humana, la muerte de inocentes, los bombardeos a poblaciones civiles, juzgarlo en medida de eficiencia me resulta, no sé, me da algo. Pero desde el punto de vista de la eficiencia, Estados Unidos está recorriendo el camino de una autodestrucción absolutamente increíble por su política antiterrorista. Este tema de los atentados que acabo de citar no ocurre en un país cualquiera. Ocurre en un país que, según el último censo, no se sabe si tiene más, menos o igual cantidad de habitantes judíos que el Estado de Israel. La cantidad de habitantes del Estado de Israel, si es mayor a la de Estados Unidos, es mayor en unos 50-60.000 habitantes. Entonces, toda esta actitud abusiva contra las minorías, ya no es solamente un tema racial, ¿no? Es cultural, religioso, la discriminación contra las mujeres, la descalificación del adversario. Todo esto está llevando a aislar a Estados Unidos, bueno, de sus propios aliados y generando una situación que a uno lo lleva a pensar que Occidente no se está preparando de la mejor manera para combatir el terrorismo.
¿Cuál es el modo? Si es la invasión terrestre, si es aérea, si es la... no sé. Sé que es unirnos cada vez más y repudiar con la misma energía cualquier metro cuadrado de ocupación de un territorio extranjero, sea el país que sea el que ocupe y sea el país que sea el ocupado. Si no empezamos a tener una actitud equilibrada, sensata, racional y humanitaria al respecto, estaremos, en el mejor de los casos, creando las condiciones más favorables para el reclutamiento de terroristas. Yo sé que el terrorismo ahora adquiere forma, fíjense, yo digo que no soy experto, con lo que les voy a decir, si era experto también me callaba la boca. Antes se iba incrementando la seguridad en los lugares públicos. Ahora un ómnibus es un arma letal. Con el tema del terrorismo suicida, ¿cómo se controla eso? Alguien puede venir en un auto y atropellar una multitud, ¿no? Lo que se está haciendo es tratando de evitar que se congregue demasiada gente en el mismo lugar. Es muy triste pensar que el destino de la humanidad va en esa dirección. En vez de ser cada vez más los que nos unimos en torno a determinadas causas, no podernos mostrar en más de decenas. Miren qué cosa maravillosa que pasó el miércoles en Montevideo, ¿no? Otra lección, con esto termino, que hay que aprender. Se dice, por eso yo creo que los uruguayos tenemos que ser un poquito más críticos y mirar nuestros problemas más en el contexto de los problemas del mundo. Se ha puesto de moda decir, la gente no va a los actos políticos, no va a los actos, porque no se moviliza más, solamente lee internet. Miren la multitud que fue el miércoles a la marcha por los derechos de la mujer. ¿Eso quiere decir que la gente no se moviliza en Uruguay o que la gente se moviliza más por los llamados de la sociedad civil que otros llamados que están hoy en medio de la crisis que vive el mundo? Yo me sospecho que el 20 de mayo va a ser más grande aún que la marcha del año pasado, que fue impresionante. Bueno, muchas gracias. Cerrando la conferencia, escucharemos al encargado de negocios de la Embajada del Líbano, doctor Alejandro Vitar, quien es licenciado en Filosofía del Lenguaje en la Universidad de Nancy, en Francia. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por venir esta noche a participar con nosotros en esta conferencia de la política del terrorismo. Bueno, yo estoy muy orgulloso porque hice mi doctorado de filosofía en el Líbano. Y bueno, yo enseñé en la Universidad del Líbano en la Facultad de Filosofía. Para no decir que el Líbano y la filosofía no se encuentran, y el mundo árabe y la filosofía no se encuentran. La filosofía tiene su aspecto importante en el Líbano y tiene una cuna de nacimiento en el Líbano. El hombre cuando piensa, cuando está en una polis, en una ciudad, los grupos humanos dicen: ¿qué podemos hacer para vivir bien? Algunos filósofos salen de esa ciudad y dicen: la mejor manera de vivir bien es realizar el bien, concretizarlo en la situación económica, social, cultural donde vive ese grupo humano. Pero el problema del bien es que el bien es un valor. No lo podemos medir, ni determinar, ni calcular. Es un valor que cambia
de un lugar a otro y de un tiempo a otro. Por eso encontramos muchas teorías políticas que tratan de alcanzar ese bien, concretizarlo y realizarlo en el grupo humano. Encontramos, yo voy a hablar de la política del bien, voy a hablar un punto rápido de la política y el saber y el poder, y rápidamente voy a pasar a la tecnología política y después al terrorismo político y la hipocresía y el Estado hipócrita. Platón, de esta sociedad griega, dijo que el bien para los políticos no está en la tierra, sino está más allá, en el mundo de las ideas. Después vino Aristóteles y dijo que no, el bien está aquí, en la tierra, en la sociedad. Y por eso habló de muchos tipos de gobiernos. Estoy pasando rápidamente para no tardar mucho. Ahí con Platón apareció la política idealista y escribió su libro La República, que nunca se realizó. Con Aristóteles, que era más concreto, realista, salió la política realista. Pero también pasamos al siglo IV después de Cristo con San Agustín, cuando escribió Civitas Dei, la ciudad de Dios. Dijo, no, el bien no está aquí en la tierra, ni en el mundo de las ideas, sino está en el cielo. Y habló de la ciudad de Dios. Y habló que esa ciudad de Dios nunca se realizará en la tierra, sino en el cielo. Más tarde, bueno, y esa apareció la política teológica. Ahí emanó la política de los papas en Europa, la política de los sheikh, clérigos en el Medio Oriente, el Imperio Otomano. Nicolás Maquiavelo habló del interés. No, el bien está en el interés del Estado, en el interés del gobernador. Y ahí salió la política revista. Después de Maquiavelo vino Kant, Immanuel Kant, y dijo que no, la razón es el bien. Y tenemos que realizar el bien a través de la razón, y ahí salió el Estado racional con la iluminación en Europa. Más tarde vino Hegel y Marx con la filosofía de la historia y dijeron que el bien se realiza históricamente. Lo que siguieron Marx y Hegel después desviaron el camino y formaron el totalitarismo de Stalin y de Hitler. Más tarde salió Hume, Locke, Rousseau con el contrato social y la política contractual. Es una relación entre los ciudadanos que ceden una parte de su libertad para formar una autoridad que pueda gobernar y realizar el bien en ese grupo humano. Después vino la política pragmática con William James y la política utilitarista con John Stuart Mill y otros pensadores norteamericanos. Lo que quiero decir que el tema del bien es un tema complicado. Nunca el ser humano llegó a concretar este valor. Siempre cuando tratamos de realizar el bien en una sociedad concreta, nos encontramos con muchos obstáculos. Siempre el bien vuela, desaparece. No existe bien absoluto, como dijo el filósofo George Moore cuando habló de la falacia naturalista. Cada uno tiene su teoría del bien, pero el bien en sí no existe. Voy a hablar un poco de la política, el saber y el poder. La política trata de realizar el bien de una manera relativa
nunca de una manera absoluta. El bien para mí, para mi sociedad, quizás no sea el bien para el otro y para su sociedad. Michel Foucault, ese pensador francés y filósofo, tiene un concepto muy importante que se llama saber y poder. No hay saber sin poder y no hay poder sin saber. Y dice que ese poder y saber es como una malla que se mete en la sociedad de una manera clandestina, domina todo. Y la política, que piensa que está tratando de realizar el bien, utiliza el saber y el poder no para realizar el bien, sino para dominar. El saber del gobernante, según Michel Foucault, es disciplinar el ser humano, ponerlo en cajas y determinarlo objetivamente. Es el conocimiento, es una fábrica de conocimiento. Son las disciplinas que utiliza el poder. Somos todos hijos de disciplinas, de conductas hechas por el poder a través del saber y del saber a través del poder. Y Michel Foucault habla del panóptico. ¿Ustedes escucharon de eso, de hablar del panóptico? Es una cárcel donde en el centro está uno vigilando a los prisioneros, 100, y ellos no se dan cuenta que están vigilados. El que está ahí domina todo. Es un sistema de poder y está basado sobre un saber técnico. Entonces, la política que trata de realizar el bien utiliza el saber y el poder para dominar. ¿Es verdad que realiza el bien? No se sabe. Por ejemplo, habla de la biopolítica. ¿Qué es la biopolítica? La biopolítica de Michel Foucault dice que hasta el gobierno tiene que meterse en la comida, en la vida fisiológica y biológica de cada persona para dominar. Y un libro importante de ese pensador y filósofo, Les mots et les choses, las palabras y las cosas. Es un libro muy importante y el que puede leerlo, que lo lea. Yo no voy a hablar mucho de ese libro porque es un poco complicado, pero para dar tiempo para las preguntas. Michel Foucault, la última parte de ese libro, dice que el hombre es una invención moderna y en cualquier tiempo desaparecerá. Desaparecerá como tema de discurso, como tema de palabra, como contenido de textos, no fisiológicamente y físicamente. Y eso se muestra ahora. Es verdad que el hombre está desapareciendo. El filósofo alemán Jürgen Habermas tiene un libro también importante que se llama Teoría y Praxis. Dice que estamos llegando a la tecnología política, donde el gobierno, a través de la tecnología, trata de objetizar los seres humanos, los individuos, transformarlos en cosas, dominarlos tecnológicamente. Esa tecnología política trata, como dijo Michel Foucault, eliminar el ser humano y transformarlo en una máquina tecnológica. Y ese estado tecnológico, que hay muchos estados tecnológicos ahora, que son los estados avanzados en la tecnología, en la ciencia, la tecnología en la economía, la tecnología en la política, la tecnología en la educación. Ese estado tecnológico aplica el terrorismo político. ¿Qué es el terrorismo político para ese estado? Yo voy a hablar un poco de Edward Said, es un filósofo y escritor palestino
que vivió en Estados Unidos y es norteamericano y enseñó la literatura comparativa. Y una vez entró una profesora colega de él a la casa de él a visitarlo, y era músico, él tocaba piano y escribía de música. Y le digo, pero tú tienes piano en la casa y tocas piano, y tú vienes de Palestina, del Medio Oriente. Claro, es normal que esa mujer piense así. Él escribió un libro que se llama Orientalismo, donde dice que esos países que tienen la tecnología y antes tenían las máquinas, la economía poderosa y la fuerza militar poderosa, esos países también tienen el conocimiento poderoso de cambiar la identidad de la gente en el Medio Oriente. Somos salvajes, objetos, tratamos mal a las mujeres, discriminamos, no sabemos caminar, escupimos en la calle, tiramos la basura. Son gente ignorante, no saben nada. Es el orientalismo. Si dejamos aparte Massignón, que habló concretamente de Medio Oriente. Los estados tecnológicos utilizan la política o el terrorismo tecnológico, el terrorismo político. Lo utilizan para dominar los países que no tienen la potencia económica o la fuerza militar. Ese terrorismo es una tecnología para ellos. Como utilizan los electrones, los positrones, todos los elementos de la tecnología moderna para modernizar la vida dentro de esos estados, utilizan otra tecnología que es el terrorismo para destruir a otros estados, acabar con otros estados, eliminarlos, porque no saben nada de la civilización y de la cultura. Son ignorantes, entonces tenemos que determinar con ellos. Es el discurso de Bush. Yo soy el bueno y ellos son el malo. El que está con nosotros es el bien, es el bueno. El que está contra nosotros es el malo. Bueno, nosotros lamentablemente estamos en el Medio Oriente y nos clasificó que estamos contra él, entonces somos los malos. Ese terrorismo político se aplicó en lo que se llama la primavera árabe. Esa primavera no es ni primavera, ni otoño, ni invierno, ni verano. Es un caos. Es la nueva política que aplican los estados tecnológicos modernos para destruir a los otros estados. Si un gobierno tiene una política contra un estado que tiene un poder tecnológico, militar, económico importante, se le aplica el terrorismo como instrumento para destruirlo. Y a mí me llama la atención que muchos estados en Medio Oriente, que son cerrados ideológicamente, espiritualmente, humanamente, son aliados de los países poderosos y liberales. Yo no entiendo esa paradoja. Tú eres luchando por la libertad, de la democracia y los derechos humanos. Empieces con los países que son tus amigos, tus aliados. Claro, pero hay intereses económicos que impiden cambiar el régimen cerrado, oscuro, discriminador de esos países. Yo voy a terminar hablando de Vladimir Yankelevich, es un filósofo francés de origen ruso. Dijo que tenemos un deber nosotros. Kant habló del imperativo categórico, lo saben que están estudiando, y dijo que nosotros tenemos que aplicar el bien según los principios de la razón. Yankelevich dijo no, el bien está más profundo todavía. El bien tiene sus raíces en la metafísica. Antes y después, en el tiempo, hay un instante. En ese instante,
se presenta la persona y se presenta como intención hacia el bien. Jean Clavius dijo que tenemos el imperativo del bien, de la moral. Cuando un hombre está caminando en la calle y ve a un niño que se está ahogando, directamente no piensa, se lanza para salvarlo. Ese es el bien. Una vez que este bien se calcula y se mide, pierde su valor como bien. Por eso dije, es difícil llegar a este bien. ¿Cuándo la humanidad llegará a este bien? Es una pregunta muy difícil que hasta ahora no podemos contestar. La señorita que hizo que la política y el terrorismo no se encuentran, bueno, es una paradoja de los estados poderosos que pueden utilizar el bien para el mal y pueden utilizar la política para actos terroristas también. Y como está diciendo el doctor Ferreira, que el Estado, cuando se transforma en un Estado terrorista, está dentro de la categoría del Estado mal. Y también el Estado que utiliza el terrorismo, no dentro de su sociedad o con su gente, sino afuera de su sociedad, también es un Estado terrorista. Y lamentablemente, lo que está pasando, vamos a un poco bajar a la tierra, en Siria, en el Líbano, o en Irak, o en Afganistán, o en Yemen, o en Libia, es una intervención de utilizar esta política terrorista, apoyando, alimentando, dando plata, armas a los grupos terroristas fanáticos, cerrados, que no tienen nada que ver con el Islam, para derrotar a gobiernos y meterse en asuntos internos de otros países a través de las milicias terroristas armadas. Es una política de terrorismo. Por el tema del mal y el bien, el embajador de Francia, yo estoy totalmente de acuerdo, pero es un valor. Teilhard de Chardin habló que el progreso humano va a llegar un día al bien, pero ¿cuándo va a llegar ese bien? Son teorías que tenemos en el anhelo, el deseo, la esperanza de realizarla un día, pero siempre estamos en una lucha entre el bien y el mal. Yo quería terminar con una fábula de La Fontaine, que es la fábula de Le Lion et le Boucheron, el león y el mosquito. El mosquito estaba volando enfrente del león y el león le insultó y le dijo: vete de aquí, excremón de la tierra, la basura del mundo. El mosquito se enojó y se ofendió y le aclaró la guerra al león. El león se burló: ¿qué vas a aclararme la guerra a mí? Bueno, el mosquito empezó a entrarse en los oídos, en la nariz, en la boca, y el pobre león se daba golpes de todos los lados hasta que cayó, cansado y casi muerto del cansancio. El mosquito, cuando aclaró la guerra y ganó, sonó la trompeta de la victoria. Se puso ciego de la emoción y se cayó en la trampa de una araña. Lo que quiero decir es que la guerra no tiene resultado positivo nunca. Nunca la guerra puede llegar a realizar el bien. Y, para finalizar, ningún Estado a nivel jurídico internacional tiene el derecho de meterse en asuntos internos de otros Estados hasta para derrotar a un dictador.